Así, Héctor Jorquera, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, está con nosotros. Muy buenas noches, Héctor. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Ahí, te escucho bajito. Sí, bueno, algunas cifras al pasar que di, pero parece que uno esté narrando que viene el cuco. Y no viene el cuco está aquí. Estamos en una sequía como no la teníamos, entiendo, julio, por ejemplo, las temperaturas o la escasez de agua, es como no la teníamos desde que hay registros, sencillamente. No hay que amenazar a nada, es cosa de mirar por la ventana. Exactamente, exactamente. Bueno, todo esto partió hace ya bastante tiempo, cuando el Comité Intergubernamental de Cambio Climático empezó a generar los reportes sobre cambio climático, eh, los informes periódicos. De hecho, este próximo lunes sale el del año 2021, por si alguien quiere estar atento a que lo van a divulgar. Eh, bueno, lo primero que se encontró teóricamente era que con el advenimiento de este aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que se iba a observar era que las precipitaciones iban a desplazarse hacia los extremos, es decir, hacia los polos. Por lo tanto, las zonas que estaban en latitudes medias, como Santiago, iban a tener una escasez de precipitación a futuro, más avanzado en este siglo. Y eso es lo que se está ahora verificando con los resultados que se han estado Héctor, presentando ahora. ¿cuándo? Y eso es lo que se ha confirmado Eso es lo que estamos por varios lados. constatando. ¿Desde cuándo se veía, con qué anticipación se veía esta película o esta secuencia que estamos viviendo y cuánto tardaríamos si nos comportáramos como uno espera o que si revirtiéramos, ¿no es cierto?, la emisión de gases de efecto invernadero, cuándo pudiéramos recuperar parte de esa normalidad? Bueno, ya el cambio climático es prácticamente irreversible. Es muy difícil volver a las situaciones históricas porque ya hemos sobrepasado muchísimo los niveles de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y esos gases duran muchos años en la atmósfera. El CO2 que se emite puede estar décadas en la atmósfera sin diluirse, sin irse de la atmósfera. Así que es un problema serio, es un problema serio. Lo que no se tenía muy claro era la magnitud del fenómeno. Y eso es porque técnicamente es muy difícil predecir a veces los efectos a pequeña escala, como lo que podrían ocurrir en el caso de un país pequeño como Chile, que está muy flanqueado por un lado por el océano y por el otro lado por la cordillera. Entonces tenemos un, eh, un escenario geográfico muy complejo de representar con los modelos climáticos. Así que eso hace que sea muy difícil de predecir cuantitativamente. Pero lo que hemos visto es que en los últimos 20 años las precipitaciones desde el año 2000 en adelante se han reducido sistemáticamente en todo Chile, desde La Serena como hasta más al sur de Puerto Montt. Pero si las... Solamente en la Patagonia, como en Coyhaique, no ha pasado un cambio, no se ha disminuido la precipitación, pero en todo el resto de la zona donde tradicionalmente llovía, ahora está lloviendo mucho menos. Claro, fíjate que estaba leyendo cifras, miren, revisando cifras, en las regiones de Atacama y el Maule hay un déficit de lluvia que varía entre el 62 y el 80% si lo comparamos con el promedio de las décadas 1980-2010. Esos 30 años, se saca un promedio, tenemos déficit de entre 60 y 80%. Claro. Esto va a hacer cambiar fisonomía, cambiar geografías productivas, cambiar la cara de este país completamente. Y eso es ahora ya, ¿no? Claro, claro. O sea, si tú piensas lo que se decía hace un tiempo atrás, lo que se decía en el gobierno, que queríamos que Chile fuera una potencia de Agroalimentaria. exportación de alimentos, basada, por ejemplo, en la agricultura. Bueno, es cosa de pensar de que eso ya se ve como un futuro poco probable. No se ve de dónde va a salir el recurso para hacer eso. Y esos porcentajes de déficit que tú mencionas también están arriba de la cordillera en la nieve. O sea, la disminución de la reserva de nieve también en la cordillera tiene unos porcentajes también de déficit enormes, como lo que tú acabas de decir para las precipitaciones que se ven en las ciudades. La desertificación, que siempre se dice que ha avanzado mucho, pero venía un ritmo determinado y me imagino que este va cambiando. ¿Cuáles son los Claro, pronósticos de desertificación para Chile? Por ejemplo, para entrar a Santiago o pasar al sur, a lo mejor, no sé. claro. Mira, hay un dato bastante reciente. Uno se puede meter a internet y puede bajar la clasificación climática que está actualizada. Hay varios centros
climáticos del mundo que han actualizado la clasificación climática de todas las zonas en el mundo, justamente en base a temperaturas, precipitaciones, etcétera. Y si tú ves ahora Santiago, resulta que ahora Santiago se está clasificando como una zona árida, es una zona más árida de la que tenía antes. Antes tenía una clasificación, creo que era CFB, que era una jerga, pero significaba que era un clima mediterráneo con invierno lluvioso y verano seco y con una cierta cantidad de precipitación al año y unas ciertas condiciones de las temperaturas promedio que tenían que cumplirse, y eso no se está cumpliendo ahora, porque ahora recién lo estamos viendo. Julio tuvo temperaturas altísimas, aparte que estuvo seco, tuvo temperaturas altísimas, y eso entonces nos está diciendo que se está moviendo la región metropolitana a una zona de mayor aridez. Y eso nos tiene que hacer pensar en la ciudad a futuro, una ciudad en la cual vamos a tener que considerar que el verdor que necesitan los habitantes de una ciudad lo vamos a tener que conseguir con especies que sean más aclimatadas a esta zona y que por lo tanto requieran menos Agua. consumo de agua. Por Yo creo que hay supuesto. que olvidarse de empezar a tener más pasto en Santiago. Eso es casi como sin sentido tratar de seguir poniendo pasto en la ciudad. No Por tiene ningún supuesto. sentido. Julio fue el mes más cálido en la región metropolitana en 72 años y registró una temperatura Correcto. máxima promedio de 19 grados, 4 Correcto. grados más de lo habitual, de lo que veníamos trayendo. Exactamente. Exactamente. Mira, en el caso de las temperaturas a escala global, esa cosa ha sido sistemáticamente, A la ha alza. ido increciendo y claramente las tendencias de las temperaturas han seguido subiendo y eso claramente es un efecto de cambio climático. No hay otra explicación que pueda explicar ese calentamiento, ese aumento de las temperaturas globales en todo el mundo. Recién hace poco estuvieron en Europa con una ola de calor, con Eso. más de 40 grados en zonas como los Balcanes y Grecia. Grecia, claro. Y, y eso es una cosa que se está empezando a generar en todas partes. Eso te iba a decir, esto es un fenómeno mundial, naturalmente no lo podemos Claro, mirar como Chile, claro. porque Lo también que, vimos, lo que es vimos el otro día que había difícil, nevado en Brasil. sí, eso es importante, porque lo que pasó en Brasil ahora hace poco había ocurrido en 1957, hace 64 años. Y el problema es que no tenemos suficientes datos. Entonces, como no tenemos suficientes datos históricos, no sabemos si estas nevadas en la región de Río Grande do Sul, en Brasil, especialmente en lugares en altura, es decir, estamos hablando de zonas que están sobre entre 900 y 1900 metros sobre el nivel del mar, o sea, un poco como la precordillera de Santiago, a esa altitud, y eso había ocurrido en 1957, pero si no tenemos más registros hacia atrás, no sabemos qué tan frecuente ha sido este fenómeno. Entonces, como no tenemos todo un registro histórico hacia atrás, cuesta decir si esto es exclusivamente cambio climático o es un fenómeno que ocurre cada cierto De tanto en tiempo, tanto, pero que claro. se exacerbó por el cambio climático. Es difícil tener una respuesta clara para eso. ¿Y cuál es, Héctor Jorquera, o cuáles serían medidas para empezar a tomar? Porque tú dices, bueno, esto quizás hay cosas de estas que son irreversibles, al menos que Claro, nuestras generaciones no lo van a ver. Ya, pero eso no nos puede impedir hacer algo, no nos puede por supuesto. hacer pensar que que nos podemos quedar y ya no nos queda más que quedarnos con los brazos cruzados. Me imagino que hay cosas que hacer, me imagino que ustedes Sí, enseñan, claro. buscan, investigan y el mundo, como hace logros increíbles en la ciencia, aquí podrá buscar hacer algo. ¿Qué dice la investigación de punta que se puede hacer? Bueno, hay cosas que no son tan de punta, pero que son de sentido común, que es, por ejemplo, aprovechar, reutilizar el agua. Hay parte del agua que se llama aguas grises, que se usan principalmente en consumo doméstico, y esas aguas en estos momentos lo que está ocurriendo es que se van por el alcantarilla y no se ocupan. Y esas perfectamente se podrían ocupar para regar. Entonces, actualmente lo que hacemos es regar jardines con agua potable, lo cual es un contrasentido. O sea, se gasta mucha energía en potabilizar el agua para después volver a usarla en riego, cuando se podría perfectamente pensar en utilizar aguas grises, que ya han sido usadas en las viviendas, por ejemplo, para regar vegetales, jardines, etcétera. Ese es un reuso del agua, una reutilización del recurso. Eh, Esa es una. La otra, empezar a acostumbrarse a que el, el recurso es escaso y hay que tener conciencia de no utilizarlo digamos, en mala forma. Ahora, Por ejemplo, lo que estaba mencionando hace poco, es un poco un caso particular, pero quería mencionar un caso que salió hace poco en las noticias, que hay una empresa sanitaria
en la zona de Maipú y Estación Central, donde el agua se pierde y se bota y se bota y corre por la calle, y eso es por mucho tiempo sigue ocurriendo y ahí estamos desperdiciando agua. Eso no debería ocurrir. Eso Ya. es un gasto enorme. Y en la forestación, bueno, también en el uso del transporte, no sé cuáles son medidas que no son inmediatas, pero al menos empezar a cambiar el curso de los comportamientos culturales que tenemos que nos llevaron a esto. ¿Hay algo que ustedes estén enseñando? Bueno, yo creo que todo eso tiene que ver con el tema de sustentabilidad. O sea, cómo tú proyectas un desarrollo humano, y yo creo que hasta hace pocos años atrás se confundía crecimiento con desarrollo humano. Y la verdad es que no es así. El crecimiento siempre es limitado. Todos los organismos tenemos un límite de crecimiento, ¿no es cierto? Eso es parte de la naturaleza. Y el desarrollo no, el desarrollo sí es, el desarrollo humano no tiene límite, lo que puede alcanzar el desarrollo de la inteligencia humana. Pero este concepto de confundir desarrollo con crecimiento me parece que no, y sobre todo un mal uso de los recursos. No cuidamos los recursos, no los usamos de forma eficiente. Como te decía, tenemos, para una zona semiárida como Santiago, tenemos áreas verdes que requieren mucho riego. Tal cual, eso tenemos que empezar a acostumbrarnos a cambiar el switch. un switch, claro, exactamente, darle vuelta y empezar a repensar de nuevo cómo serían las ciudades en toda esta zona que va a ser más árida. Eso es inevitable. Sí. Héctor Jorquera, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta conversación. Seguiremos con toda seguridad conectados para ir monitoreando esto, aunque genera bastante impotencia saber que es poco lo que se puede hacer más que aprovechar bien los recursos. Pero bueno, algo es algo, ir aprendiendo y haciendo conciencia de que esto no era un mito, esto no era una amenaza, esta es la nueva realidad con la cual habrá que acostumbrarse a lo mejor. Héctor, buenas noches y gracias. Buenas noches. Que te vaya muy bien.